inicio de la historia del monasterio de Santa Cruz de Ribas se situaría en un lugar que está bastante lejano de aquí, en el norte de Francia, en un valle pequeño que está cerca de París, cerca de una ciudad que se llama Laon, que se llama el Valle de Prémontré. Allí en 1120 hay un clérigo alemán que se llama Norberto de Chantin, que funda una orden religiosa que a partir de ese momento va a recibir el nombre de norbertinos por el nombre del fundador, premonstratenses por el nombre del valle en el que se ha fundado, y que se va a extender sobre todo por el norte de Europa. Nunca tuvo la importancia del Cister, que había nacido unos años antes, pero tiene casas repartidas por prácticamente todos los países europeos. En el caso, por ejemplo, de la actual provincia de Palencia, pues hay cuatro ejemplos, buenos ejemplos premonstratenses, ¿no? Uno sería Santa María de Aguilar y el otro la iglesia o el monasterio de Santa Cruz de Ribas. Lo que se toma como acta fundacional del monasterio de 1176, que es un privilegio de infantazgo, que no es algo normal, es un privilegio que se va asumiendo hasta Felipe II durante muchos años, que permiten que estos monjes estén aquí y que sea suyo. Es lo que se toma como acta fundacional del monasterio. Por eso se habla de 1176, el primer asentamiento de aquí, con los premonstratenses, venidos todos de Retuerta. Lo que pasa que se sabe por los muros occidentales del claustro que había ya un asentamiento primitivo, unos canónigos regulares que no pertenecen prácticamente a ninguna orden, ni comendadores de Santiago ni nada de eso, tienen aquí su pequeña iglesia que están empezando a construir y se asientan aquí. En el siglo XII más o menos, en 1175, tenemos los datos del primer asentamiento con la orden premonstratense en Ribas de Campos. Todo esto hay que entenderlo en un contexto de un gran poderío económico, sobre todo agrícola, con Santa María de Usillos, con 2 o 3 monasterios más hacia Calahorra, hacia Musco, que hacen que todo esto se entienda mejor de lo que lo podemos entender ahora. Siempre ha habido aquí premonstratenses, lo que nos hace que recopilar historias sobre este monasterio sea todavía muchísimo más difícil, porque la orden premonstratense es una orden muy poco estudiada en España. De hecho, no hay casi estudiosos que la sigan, vienen desde Estados Unidos, como ha pasado hace relativamente poco, a estudiar este monasterio, porque no nos quedan vestigios apenas, ni nos quedan datos a día de hoy. Esta orden es una orden canónica de la regla de San Agustín, que es una orden muy tranquila, por así decirlo. La iglesia actual la fecharíamos inicialmente en el siglo XIII. El siglo XIII, el siglo XIV, el siglo XV son siglos fantásticos, son siglos en los que el monasterio crece, se construye, no solo se construye, sino que además se amplía la iglesia, como vamos a ver luego en el siglo XV, se construye el patio, el claustro que está rodeado de las construcciones de servicio y de vida de los monjes, un claustro además de grandes dimensiones, y a finales del siglo XV, en la segunda mitad del siglo XV, el potencial, ¿no? la capacidad del monasterio debía ser suficientemente grande como para plantearse una ampliación. Ya no solo la iglesia era suficiente, sino que se decide ampliarla añadiéndole unas naves. Todo va bien hasta el siglo XVI. En el siglo XVI parece que determinados hechos suponen el inicio de una cierta decadencia, hasta el punto de que desde el monasterio de Retuerta de Valladolid se pide a los monjes que regresen y que abandonen las construcciones. Algo que se evita porque el rey Felipe II hace una fuerte donación que permite la reconstrucción de algunas dependencias y permite pues, que los monjes puedan seguir habitándolas, pero a pesar de eso el número de ellos va reduciéndose a lo largo del final de ese siglo XVI y a lo largo del siglo XVII. El siglo XVIII comienza con 2 hechos dramáticos, un incendio de una parte de las dependencias que rodean el claustro, posteriormente una inundación que acaba de anegar y de deteriorar algunas de las dependencias que han resistido al incendio, y el número de monjes se va reduciendo, de manera que a finales del siglo XVIII
solamente habitan la construcción un prior y un hermano que le acompaña. A partir del 67-70 pues entra en una dejación de funciones a nivel estatal y a nivel de administración, y los propietarios de la finca de Santa Cruz que se suceden unos con otros y al final lo compran en el 76 Sociedad General de Lucieza. Está en procesos judiciales desde Palencia, todos los estamentos judiciales hasta Estrasburgo. Y en Estrasburgo, en el 14, como he dicho anteriormente, sale la sentencia sin opción a recurrir, y la propiedad es del obispado. ¿Qué pasa al final del proceso? Que, como he dicho antes, el obispado sí que dice, bueno, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, yo no puedo hacer más. Y a raíz de eso, como he dicho antes, es cuando entra el ayuntamiento con el obispado y se llega a un entendimiento con el obispado para cederlo, y vuelvo a insistir que es el ayuntamiento los que estamos hablando por los intereses del monasterio. Nosotros, a nivel de ayuntamiento, ¿qué posibilidades tenemos? Pues nulas, salvo que las administraciones nos apoyen. Tenemos una conversación con el obispado, concretamente con el secretario del obispado, que en esos momentos estaba de párroco en Rivas, Eduardo, y llegamos a un entendimiento de que nos pueden hacer una cesión al ayuntamiento. Y de hecho nos la hacen. Por 25 o 30 años creo que es, siempre ha habido buena predisposición, tanto los propietarios, el obispado por la cesión, las administraciones, tanto la provincial, Diputación, como la regional, la Junta, nos aprueban una subvención para la torre de 67.000 euros, que ya se restauró. Seguimos luchando un poco pues, porque esto no se puede quedar así. Al final conseguimos otra subvención de la Junta, el proyecto ya se ha hecho, alrededor de 300.000 euros. En ese periodo, como he dicho antes, no tenemos terreno, entonces tenemos que contactar con los propietarios de la finca, que nos hacen una cesión de terreno para habilitar las obras y habilitarlo para aparcamientos y acondicionarlo. También nos aprueban una subvención en el 19 para restaurar el antiguo claustro, sobre todo el muro central, que es el románico. También pidiendo permiso a los propietarios de la finca, porque el terreno es de ellos. Nos encontramos en la nave principal del monasterio, en la zona del altar, la parte alta, la parte noble de todas las iglesias. La relevancia que tiene esta zona también volveríamos a indicarla en los capiteles, en las ménsulas. Es verdad que ya son de una factura mucho más superior, ya podemos hablar casi muchas de las cubriciones del Renacimiento incluso. Esta cabecera que tenemos a mi espalda nos puede recordar un poquito a San Andrés de Arroyo. La importancia también aquí está en las celosías, en todos los armarios, pequeños armarios que pueden aparecer. Es un sitio que con muy pocas cosas nos está diciendo mucho. Una de las ménsulas más características de esta zona la tenemos justo en la nave central, que serían los 4 evangelistas que culminan en cada una de los 4 esquineros que hacen la nave principal, que están representados con su forma antropomórfica. Es verdad que la escultura de Santa Cruz no es muy escasa, pero tampoco muy rica, y hay que hacer una pequeña mención siempre a la escultura que tenemos en la portada de los pies. Según miramos hacia arriba, nos encontramos con un Cristo sedente que es gótico. La escultura gótica es muy difícil de encontrar, está muy poco conservada, sobre todo en Palencia, y es una pieza que merece la pena hablar de ella.
En el monasterio de Santa Cruz de Ribas, como en todos los monasterios, el edificio más importante es la iglesia. La iglesia actual es el resultado del trabajo y de la planificación y de la situación económica del monasterio premostratense, aunque hay autores que señalan que existió una construcción anterior, probablemente a la llegada de estos monjes, y que incluso en algunas zonas de algunos de los muros se aprovechan materiales que podrían proceder de ella. En el caso de Santa Cruz, la iglesia no es que repita, pero sí que está muy próxima al modelo de la iglesia de San Andrés de Arroyo en el norte de Palencia, que es un monasterio cisterciense. Tenía originalmente una cabecera que está formada por 3 ábsides, 2 ábsides laterales de planta cuadrada y cubiertas muy sencillas, un ábside central en el que la influencia de San Andrés es clarísima, con un presbiterio delantero y luego una bóveda gallonada con 5 plementos que nos recuerda mucho a aquellas del norte de Palencia. Delante de lo que eran los 3 ábsides iría un transepto y luego una nave principal que daba al conjunto una forma o un diseño de cruz latina. Con el paso del tiempo, el edificio queda insuficiente probablemente. La comunidad decide ampliarlo. La lógica parece hacernos pensar en la necesidad de dar servicio a mayor número de fieles y, por otra parte, la situación económica debe permitirlo. Estaríamos a mediados del siglo XV. ¿Qué es lo que se decide? Lo que se decide es mantener la cabecera y ampliar la zona de las naves y convertir lo que era una sola nave en 3 naves. La iglesia perdería su estructura de planta de cruz latina y pasaría a tener una estructura más basilical. En la planta de un monasterio medieval, el elemento organizador de la vida de los monjes, es el claustro. A él se abren todas las dependencias que permiten el trabajo, el descanso, la alimentación, todas ellas, ¿no? De esas dependencias que se abren al claustro, la más destacada, la más importante, es la sala capitular. La sala capitular de un monasterio es un espacio en el que diariamente se reúne el abad con los miembros de la comunidad. ¿Se reúnen para qué? Se reúnen para distribuir las tareas del día, se reúnen para que, si alguno de ellos tiene mala conciencia por haber cometido algún elemento o alguna acción que va contra la regla, pueda desahogarse y pueda pedir el perdón de la comunidad, y se inicia esa reunión con la lectura de uno de los capítulos de la regla. Entonces, de ahí un poco el nombre, ¿no? El capítulo de la regla, el capítulo como reunión, la sala capitular. Nos encontramos en la sala capitular, que es la joya de la corona, por lo que se conoce a Ribas de Campos, a Santa Cruz. Es una sala capitular, es el inicio de la construcción de este monasterio. La importancia de esta sala capitular son sus capiteles, como bien sabemos. Estos capiteles, la gracia que tienen o la importancia que nos evocan es la calidad que tiene el capitel, la calidad del tallado. Eso nos habla ya de un monasterio superior, no es un monasterio rural. La fábrica de estos capiteles, como el que tenéis a mi espalda, de aves de rapiña, o el de nudos de acanto, o el de Salomón, por ejemplo, todos esos tienen un calado que no es habitual en estos monasterios rurales o rupestres que podemos encontrar por el norte de la provincia. Si bien es cierto que de aquí podríamos destacar 2, el capitel que tenemos justo a la entrada de la puerta, que tiene 3 caras, que es una lucha con un león, que también es de una relevancia arquitectónica muy importante, el de aves de rapiña que tengo atrás, o el de grifos que hay en una de las ventanas que da al claustro del monasterio.
También es verdad que una de las zonas que destaca de esta sala capitular es uno de los capiteles que tenemos en la ventana que mira hacia el claustro, que aparece una inscripción. Esa inscripción nos ha traído un poco locos porque se ha pensado que nos está hablando del autor de esta sala capitular, porque pone Frater Franciscus me fecit. El me fecit no lo pone en ningún lado, se ha ido tomando como que lo ponía. Ese Frater Franciscus nos habla del primer abad que hay en Santa Cruz, no del autor de la obra ni del maestre de obra, puesto que eso en el románico es muy difícil de encontrar. Esta sala capitular se la ha puesto muy en sintonía siempre con la de Aguilar de Campo, de Santa María, puesto que son prácticamente hermanos, y con el claustro que está hoy desaparecido aquí, pero allí está en pie, sería prácticamente una fotocopia de lo que allí nos podríamos encontrar. Bueno, estamos aquí en el claustro, o los restos de lo que fue el claustro del monasterio de Santa Cruz de la Zarza. Aunque muchas veces tengamos la imagen o la idea de que el patrimonio es algo que es inmutable, que va siempre, que lo hemos recibido y lo hemos heredado y siempre ha sido así, realmente este monasterio nos muestra cómo el paso del tiempo va dejando una huella permanente en el monasterio. Esa huella se sigue marcando en nuestros días. ¿Y cómo es esa marca? Pues es a través de los proyectos de restauración que se están acometiendo y que se van a acometer próximamente en este monasterio. En estos restos del monasterio, en la parte de atrás, estamos viendo diferentes fases constructivas, porque aquí hubo un claustro que parece ser que pudo ser románico. En una primera fase debió de tener una cubierta de madera con una estructura ligera, y posteriormente parece ser que tuvo unas bóvedas de piedra en torno al siglo XVI. ¿Por qué sabemos todo esto? Pues porque el año pasado se acometieron unas obras arqueológicas, una excavación arqueológica que ha puesto al descubierto gran parte de lo que llamamos las pandas este y norte, o sea, los laterales este y norte del monasterio. Se han recuperado un montón de piezas, se han recuperado las trazas, porque ahora podemos ver exactamente la posición de los muros y las anchuras y las dimensiones de las diferentes piezas, y ahora tenemos muchísimos datos. Eso nos permite abordar una fase de restauración, de recuperación de estos restos, que se va a acometer próximamente por la Junta de Castilla y León, en lo que quizá lo más interesante sea la recuperación de la fachada de la sala capitular, una de las piezas más interesantes del monasterio, la recuperación de esa portada que yo tengo ahora mismo aquí a mi espalda, que es una portada que ha estado sometida intensamente a la acción del agua, porque la cubierta vertía el agua sobre esa portada y ha estado enterrada durante décadas. De hecho, esa portada tenía una última bóveda, la última bóveda que quedaba del claustro, que se arruinó a finales del siglo XX. Se han podido recuperar gran parte de las piezas en esta excavación arqueológica acometida el verano pasado, en 2019, y que ahora mismo están custodiadas en el interior del templo, y vamos a reconstruir una parte del claustro, lo que se llama una anastilosis, aunque sea un término que suene un poco raro, es el término técnico para decir una reconstrucción con las piezas originales del rincón del claustro, de la última bóveda que nos quedaba en el claustro. Pues esta torre, realmente, cuando se han empezado a cometer las obras más serias de restauración del monumento, se encontraba en ruina. Ya no es que amenazase ruina, sino que se encontraba en ruina, la cubierta completamente arruinada, sin cubierta. En los pocos palos que quedaban sobre la cubierta anidaban 5 cigüeñas con unos nidos inmensos. Se retiraron varias toneladas de detritus de cigüeñas y de los nidos de cigüeñas para poder acometer la primera fase de restauración del monumento, que fue precisamente la torre. Tiene su lógica empezar por la torre, ya que es el punto más alto, y vamos bajando de tal forma que las obras sucesivas no afecten al resto del monasterio. Aquí se optó por hacer una cubierta que se ejecutó en la parte de abajo y se hizo con una gran grúa,
porque realmente el acceso a esta zona en la que ahora nos encontramos, que tiene una escalera moderna y unos forjados modernos, era imposible porque la torre estaba vacía. Se consolidó toda la torre con un gran zuncho de hormigón que también se hizo prefabricado, con lo cual se cumple uno de los preceptos fundamentales, o que puede ser fundamentales a la hora de restaurar un monumento, que es la reversibilidad. Si el día de mañana estas obras que hemos acometido con los criterios actuales de principios del siglo XXI se consideran que no son adecuadas, han de ser reversibles sin dejar una huella indeleble que ponga en cuestión o que maltrate los restos que nos han llegado a nosotros. Entonces esto se puede desmontar, por decirlo así, si las generaciones futuras así lo consideran, sin dañar el monasterio. Ese fue una de las claves importantes, uno de los retos para las obras que se acometieron, creo recordar, en 2017, y ahora se va a acometer una obra muy importante que tiene que ver con el mantenimiento de las cubiertas. Las cubiertas se hicieron o se rehicieron con una estructura metálica en los años 80, y desde hace 30 años, más o menos, algo más, están sin tocar, y ahora mismo tenemos unos serios problemas en la cobertura, en las tejas. La estructura sigue estando bien, las bóvedas que cubren la iglesia siguen siendo muy interesantes y muy buenas y no están dañadas, pero es importantísimo acometer estas obras en la cobertura precisamente para poner a salvo esas bóvedas, que es uno de los elementos que se incorporó al monasterio en el siglo XVI y de gran valor. En estas claves que la historia nos da del uso del monasterio, pues aquí nos encontramos precisamente en un espacio bastante singular, porque esto no dejaba de ser la torre. El cometido principal de la torre es llamar a la oración, y bueno, las campanas eran un lenguaje muy importante desde la Edad Media para comunicar mensajes a la población, todos lo sabemos, pero vemos al fondo que las paredes tienen unos nichos, ¿no? Tienen unos espacios para el anidamiento de palomas. ¿Por qué? Pues porque supongo que alguno de los monjes que moraba en este monasterio, que por cierto siempre tuvo muchos altibajos y tuvo muchos momentos de problemas económicos, pues se le ocurrió utilizar este espacio que ya estaba aquí a la altura para producir pichones y huevos y palomas. Y aquí vemos cómo en esas claves de que los monumentos en cada momento histórico tienen su cometido, su función, y su función principal, como podía ser el retiro de los monjes y la oración, pero su función secundaria, en este caso, la producción de bienes para el propio consumo de la comunidad de monjes. Ahora mismo, lo que está ocurriendo con estas ruinas y con estos espacios monásticos que ya no tienen esa función como monasterio, es que les estamos destinando fundamentalmente al turismo, ¿no? Entonces son un gran recurso, y precisamente ahora esta torre pues supone un elemento desde el cual se puede divisar y visitar el paisaje castellano, que es la vega de Rivas de Campos, que es una magnífica vega y que puede ser contemplada desde este alto. Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Cruz de la Zarza se funda pues como consecuencia, como ocurre siempre, la necesidad de aunar la buena voluntad de muchas personas que quieren ayudar y canalizar todos los esfuerzos para conseguir el objetivo, que el objetivo final es la restauración de Santa Cruz, su conservación y darlo a conocer. Se han hecho exposiciones de fotografías, se han hecho conciertos. El primer concierto que se hizo en 2018 fue de música antigua por Emilio Villalba, bueno, que tuvo un gran éxito. Después, todos los años procuramos hacer nuevos conciertos. En 2019, ya que estábamos un poco más rodados, hicimos más actividades. Hicimos un concierto de Ana Clara Vera, por ejemplo, y un guitarrista, Martín. Hicimos un mercadillo también para recaudar fondos con cosas que nos habían donado todas las personas, y luego quien quería se llevaba los objetos y dejaba algún donativo. Tuvimos una actuación de la Tuna, una obra de teatro, todas las cosas que podemos difundir. En 2018 participamos en ARPA, ya sabéis, la feria, la Bienal de Arte y Cultura que organiza la Junta de Castilla y León.
y eso nos ayudó también a difundir, a dar a conocer el monasterio fuera de Palencia y de la localidad, claro. Nosotros aspiramos a que una vez restaurado el monasterio pudiera tener algún fin más concreto. Por ejemplo, Castillo de Fuentes es archivo, Santa María de Aguilar es instituto. Es muy complicado que consigamos un objetivo así, pero sí al menos que sirva de sala de exposiciones, de presentación de libros, todo tipo de actividades culturales que en este marco tan maravilloso se pueden hacer, sobre todo en gran parte del año. Las ideas son muy positivas en el futuro. Estamos trabajando primero para que empiecen las obras y quede restaurado. Y el futuro, aparte de las actividades culturales, tenemos que hacer algo más, porque está bien que la gente viene, lo mira y está muy bonito, además la historia, pero algo más tiene que haber, y sí que se ha pensado, además estamos en contacto con gente para ver algo que evolucione lo que hay, o sea, algo no visto en temas de luz, sonido, para en el futuro, pues aparte de actividades, pues actuaciones y algo más. Aquí tenéis vuestra casa porque siempre seréis muy bien acogidos y hasta ahora la gente que ha venido se va encantada y esto hay que mejorarlo y para eso estamos. Y espero que sigáis acudiendo para que esto sea cada vez pues, más, que se llene más y que la gente lo conozca mucho más. Os agradezco a todos los que habéis venido y a los que vais a venir. Os abro los brazos para que esto siga evolucionando a mejor y a más. Muchas gracias a todos.